Vamos ahora a analizar lo que es el concepto de corriente, densidad de corriente. La densidad de corriente está obviamente relacionado a lo que es la corriente eléctrica, pero al hablar de densidad debemos de imaginarnos líneas por donde va fluyendo la corriente eléctrica y esas líneas se van saturando. Hay zonas en donde esté más congestionado el tráfico. Por ejemplo, vean este diagrama. Aquí digamos que estas líneas moraditas son por donde va avanzando la corriente eléctrica. Pero se hace un cuello de botella en el sentido de la corriente, la flecha que indica acá arriba, y esta que estaba más despejado, aquí se ve más denso. Entonces aquí hay más, se puede decir que hay más densidad de corriente. Esta densidad de corriente tiene que ver con dos parámetros fundamentales, la corriente misma, pero también la sección o el área transversal del cable por donde circula la corriente. Imagínate que este es un cable cilíndrico, pues de lado, tú podrías ver tal vez de este lado algo así como un círculo, que sería el área transversal. Ahorita acá hay otro ejemplo que vamos a resolver, vamos a hacer un ejercicio, pero toda esta parte de aquí sería área transversal del cable. Entonces, para determinar la densidad de corriente, usas esos dos parámetros y los comparas. Por ejemplo, acá es cuánta corriente con respecto a esta área. De este lado se ve un área mayor, menos densidad. De este lado se ve la misma corriente, son las mismas líneas de corriente, pero menor área, entonces será más densidad. Es como en los vehículos, como comentaba en el video anterior, mayor cantidad de autos, pues requiere tal vez mayor número de carriles, pero si se reducen los carriles, pues va a haber más densidad de tráfico. Algo así, no podemos imaginar lo que vendría siendo la corriente, la densidad de corriente, y el tráfico pues serían las cargas en movimiento. Miren aquí la definición de densidad de corriente. La densidad de corriente viene siendo la relación de esas dos variables que dijimos. Corriente y dA se refiere a diferencial de área. Y esta J es el vector de densidad de corriente. Se usa la letra J. Pero fíjense bien que es un vector. La densidad va a tener magnitud, dirección, sentido como todo vector. En el diagrama anterior podría decirse que siempre me quedó toda choca la línea. Va a ir en la misma dirección. Va a ir en la misma dirección que fue que va la corriente. La corriente habíamos dicho que no es vector, pero aquí yo puedo dibujar un vectorcito hacia este lado y puedo decir que para allá va mi J, que sería mi densidad de corriente. Este cable dijimos que tiene una sección transversal, área. Pues esta área es atravesada, como habíamos visto en la ley de Gauss, y esa dirección sería en este sentido de A. Estos dos por lo general, en estos ejercicios los vamos a tener paralelos. Entre ellos va a haber 0 grados. Y como aquí en el concepto se maneja un producto punto, nosotros sabemos que la magnitud de dicho vector puede obtenerse multiplicando la magnitud de cada uno de ellos por el coseno del ángulo que exista entre los dos vectores, entre J y dA, 0 grados. Y nosotros sabemos que el coseno de 0 grados, todo esto es 1. Entonces esta cosa se podría simplificar a esta expresión. ¿Ok? Para fines más prácticos a la hora de hacer ejercicios. Aquí vamos a tener dos situaciones. La primera, la muy sencillita, es que la densidad de corriente sea uniforme a través de toda el área transversal del cable. ¿Qué tal si es uniformemente distribuido todo? Ok, si eso es uniforme, se puede decir es constante la J en integral. Nosotros sabemos que la J la puede sacar de la integral. Es lo que hicieron en el siguiente paso. Y esta integración de dA, pues te da, por lo tanto, la corriente es J, que es densidad por área. Así, súper fácil. Y si despejas, la J sería la corriente entre el área. Aquí estarían las unidades. Unidades de densidad de corriente. Amperes, que es I, corriente. No, esta no es de área, no es esta. Serían metros cuadrados el área. Esto de abajo es metros cuadrados.
y la corriente de arriba amperes. Entonces, estas serían las unidades. Y este sería el caso en donde tuvieras densidad de corriente constante en la sección transversal del cable. Ahorita que hagamos el ejercicio vamos a tener esas dos situaciones. Con densidad de corriente constante, pues se saca la J de la integral. Pero cuando no es constante, pues ahí no se puede sacar de la integral. Y este lo tienes que resolver la integral. ¿Okay? Tienes que hacer eso. Otra cosa importante, por lo general los cables son cilíndricos. Entonces esa área redonda, esa A, de A, si tú hablas de un área transversal para un cable así cilíndrico, pues tú puedes decir que el área es pi por radio al cuadrado. Si fuera cuadrado, si el cable fuera así como una varilla de fierro, pues sería área cuadrada lado por lado. Pero por lo general va a ser esta, porque es cilíndrico. Entonces el área transversal de un cilindro la podemos tener así y podemos deducir lo que vendría siendo el dA. Aquí se maneja un dA. Entonces necesitas derivar el área con respecto al radio. Si hacemos la derivada en esta sección derecha de la ecuación sería 2pi, porque bajas la potencia 2pi r, y el diferencial de r es porque este se va para este lado. Entonces el dA vendría siendo 2pi r de r. Cuando te lo pidan, eso es lo que hay que ponerle, 2pi r de r. ¿Ok? Va a ser una situación radial. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, veamos el primer ejemplo. Imagínate un cable, pero hueco. El cable es como un tubo de papel de baño. En el papel de baño tienes dos radios. Un radio que está hueco, que es el radio interno, pero todo este radio entre estos dos está lleno de material y todo lo de adentro es un vacío. Entonces, en toda esta sección que estoy pintando, tenemos cable, pero aquí hay hueco, ¿ok? Todo lo de aquí es hueco. Tenemos dos radios, un radio el mayor, que es desde el centro hasta la orilla, se llama radio R, y el otro es la mitad, aquí dice R medios, R entre 2. Entonces, a la mera mitad del radio mayor, tenemos este hoyo, ¿ok? Aquí es R medios y aquí es R. Dice el enunciado, inciso A, así empieza como inciso A. Viene ahí en el libro de Holiday Resnick, octava edición, viene el mismo ejercicio. Dice, la densidad de corriente en un cable cilíndrico tiene radios 2 milímetros, la R mayúscula, mira el diagrama, 2 milímetros, no es muy ancho el cable. Y dice que esa densidad de corriente es uniforme a través de la sección transversal. Eso nos da la pauta para lo que comentamos, sacar la J de la integral y tener la fórmula sencillota, que dice que que I es J por A. Así nos va a quedar sencilla por el puro hecho de tener esta afirmación. Y te dice la magnitud, te dice además J vale esto, mira, 2 por 10 a la 5 amperes sobre metro cuadrado, o 200.000 amperes por cada metro cuadrado que tengas. Preguntan, ¿cuál es la corriente a través de, a través de la sección entre los radios R medios, entre estos dos radios R medios y R? No afirma que esté hueco, nos están pidiendo la corriente que está entre esos dos, pero no vamos a usar la parte del medio, podemos decir también que está hueco, no va a afectar la parte interna, nada más nos va a interesar lo que está entre esos dos. Entonces, siendo esa la fórmula, el área, mira, este no es de A, ahorita yo les había mencionado un de A, no, dice A, y el área es pi por radio al cuadrado. Entonces, aquí está la fórmula. ¿Qué es esta A'? Es el área nada más de la dona, el área quitándole el hueco interno. Entonces sería pi por radio al cuadrado, el área total. Digamos que tienes un círculo así, toda esta área sería esto. Réstale el hueco que va aquí. Si le restas ese hueco, sería restar esto con R medios. Aquí hay una simplificación algebraica. Digamos que aquí hay un 1 y aquí hay un medio. Entonces si a un entero le quitas
Ah, carambolas. Ah, no, es que este está 2 al cuadrado, se hace 4. Entonces a un entero quitarle un cuarto te da 3 cuartos, por eso viene ahí el 3 cuartos. Esta sería la simplificación. Ya le mete los datos, la R vale 2 milímetros, entonces quedaría así. Y esta es el área A', que sería el área aplicada a la fórmula. Y luego dice aquí súper fácil, como I es J por A, pues nada más multiplícalo. La densidad por el área por donde va a atravesar. Repito, esta área es cuando se restaron las dos áreas, el área total menos el área del hueco. Y da 1.9 amperes. Cuando tú lo hagas, tal vez te quede un poco diferente los decimales, a veces el libro redondea. Aunque aquí no sea tan redondeado, pero sí se puede redondear o tal vez si te salgan los 2 amperes. Muy bien, es muy sencillo. Lo importante es ir entendiendo el concepto de densidad de corriente. Ahora veamos qué pasa si la J no es constante. ¿Qué sería que no fuera constante? Imagínate un cable donde la corriente va por el cable, pero digamos que le gusta más ir por las orillas y por el medio menos corriente. Pero a las orillas hay más líneas de corriente, por acá hay más líneas, hay más densidad de corriente aquí y por el centro menos densidad. Como que por el centro no les gusta ir a la corriente y por las orillas sí. De acuerdo a este ejercicio. ¿Por qué lo digo que es de esa manera? Vamos a leerlo, dice. Suponga que la densidad de corriente a través de la sección transversal de un cable es radial con una J de AR cuadrada. Si te fijas, J depende del radio. Entre más crece el radio, mayor será el valor de J. Y aparte está el cuadrado. Entonces, cada vez que te vas alejando del centro, si tu radio va creciendo, acá vas a tener más densidad y aquí adentro menos densidad. ¿Qué es la A? Es una constante, aquí te dice el valor 3 por 10 a la 11 amperes sobre metro a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Pues es para que ajuste. Como este radio está al cuadrado, necesitas tener metros a la cuarta para que los metros de aquí con los otros se eliminen y quede amperes sobre metro cuadrado. Fácil, mira. A, aquí dice que es amperes sobre metros a la cuarta. ¿Qué es la R? Metros, pero está al cuadrado. Entonces eliminan 2 con 2 y te va a quedar así. Por eso es necesario que tenga metros a la cuarta. Dice, ¿cuál es la corriente? Dice, what now? O sea, ¿cuál es la nueva corriente? ¿Cuál es ahora la corriente? En la misma sección del ejemplo anterior, en la misma sección entre los dos radios. O sea, maneja los mismos radios de 2 milímetros y la mitad, que sería 1 milímetro. Entonces dice, ojo, aquí no le borré la idea principal. Dice, tienes que hacer esta integral. Tienes que hacer esta integral. No saques la J. La tienes que meter su valor. Su valor, aquí está, te lo dieron, es esta ecuación de aquí arriba. Entonces, aquí en los cálculos, mira, el producto punto te dice, estos dos van a estar paralelos. Entonces, el coseno entre ellos es 0, el coseno de 0 es 1, entonces te queda J de A. J de A es lo que tienes que manejar en tu integral. Acá está arriba, mira, J de A, aquí está en tu integral. Pero esta es una integral definida porque nos interesa desde R medios, digamos que aquí es R medios, todo disculpen el dibujazo, hasta R. Entre estos dos, o sea, este hueco lo despreciamos, entonces por eso tiene esos dos límites. Chécate que este es la J, es esta J, y lo que les comenté ahorita de que era el de A, aquí lo sustituyeron. Todas las constantes van para afuera, el 2, el pi y la A salen de la integral, R y una R cuadrada te da R cúbica, integras te da R cuarta, entre 4, este 4 lo puedes sacar con este 2, 2 cuartos es un medio, aquí está el 1 medio, pi a, y R cuarta minúscula la sustituyes con R mayúscula a la cuarta menos R cuarta sobre 16, o sea, lo simplificas y haces todas las operaciones que sean necesarias y te va a dar lo que es la corriente. Ya que tengas esta corriente I, porque todo lo que hemos integrado es para la corriente I, ahí está. Ya la simplificaron, ya hiciste lo de evaluar la integral.
con R medios. R medios cuando lo elevaste a la cuarta te quedó así. Simplificado da esto. Ya tu chamba es checar esa simplificación. Ahora simplemente sustituye 15/32 por pi. Todo esto es el valor de la A. Y R, que eran 2 milímetros, aquí está a la cuarta. Entonces te dice 7.1 amperes de la corriente cuando la J no fuera constante. Lo importante de este ejercicio es que note la diferencia cuando tú tienes una densidad de corriente constante y cuando la tienes variable. ¿Ok? Bueno, ahí mañana les pongo otros ejemplos. Hasta luego.